Buenas noches, ateos y no ateos. Bienvenidos a una noche más de conversaciones en el canal Ateo Digital. No se olviden, si no pueden quedarse conectados hasta el último, esta conversación se subirá después a mi canal de YouTube. Así que si tal vez quieren escuchar completo todo lo que conversamos, todas las conversaciones, todos los debates, todas las tertulias, todas las entrevistas están subidas al canal de YouTube. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Como Ateo Digital, o de una manera más fácil, éntrate a mi perfil y ahí encontrarás el link directo de YouTube y el resto de mis redes sociales. ¿Desde dónde se están conectando? Bienvenidos y buena noche. Toca la pantalla hasta que el dedo se te canse, para de esa manera TikTok avise que ya estamos conectados. Una buena noche. Dios existe y yo que me alegro. Bien por ti. Tenía una pregunta. ¿Dios tiene ropa? Bueno, más o menos para hablar, el tema de esta noche va a ser ¿cómo es Dios? Recién nomás acabó de darse. Rafa, bienvenido, buenas noches. Ojalá me puedas acompañar. Acabó de darse un eclipse, ¿sí? Si tal vez viviéramos 2000 años atrás, creeríamos que era magia, creeríamos que es un castigo de Dios, creeríamos muchas cosas. Pero ahora ya sabemos la explicación verídica de lo que es un eclipse. Bajo ese concepto, entonces quisiera invitar a la gente, a cualquier persona que quiera conectarse, a que nos explique cómo es Dios. Porque después de todo, Dios ha sido descrito de distintas maneras de acuerdo a la zona geográfica que nos encontremos y de acuerdo a la época que nos encontremos. Pero una de las cosas que es muy común leer en mis videos es que mucha gente ha pasado experiencias con este Dios de alguna manera. Me encantaría conocer de qué se trata esas experiencias, cómo son esas experiencias, qué son esas experiencias, cómo es Dios, porque muchos dicen que lo han visto, que lo han sentido. Entonces, después de todo, ¿cómo es Dios? Estamos hablando del creador de todo, del cielo y de la tierra, como lo dice en su respectiva Biblia. Entonces, si algún creyente podría contarnos para que aprendamos, ¿no? ¿Cómo es Dios? Bienvenido sea. Así que, una buena noche. Comparte a tu tía cristiana este live para ver si ella o tu tío cristiano puede contarnos cómo es Dios después de todo, ¿no? Así que, bienvenidos. Un cordial saludo. Gracias a los que se están conectando. Laikan Kira, un saludo. Bienvenido. Así que, esta noche, el tema de hoy, ¿cómo es Dios? Así que muchos creyentes critican mi canal porque dicen que yo hablo mal de Dios, supuestamente. Entonces, ya que en los videos hablo mal de Dios, abro mi espacio y los live para que ustedes hablen bien y nos enseñen. Así que aquí no hay una dictadura de opinión. Al contrario, nos encanta escuchar las opiniones del resto de personas. Y ya tengo solicitudes para iniciar. Y muchas gracias por el aporte. El tema de esta noche, ¿cómo es Dios? Y antes de iniciar, déjenme sus saludos desde dónde se están conectando para saber si Latinoamérica ya se está conectando a este canal y a su servidor Ateo Digital. Así que, bienvenidos.
Perú, bienvenido. Saludos, Bolivia, bienvenido. Costa Rica, bienvenido. Colombia, bienvenido. México, bienvenido. Mis coterráneos, alguien debe haber por ahí. Chile, saludos. Barranquilla, Colombia, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por la compañía. No se olviden compartir el live. El tema de esta noche es ¿cómo es Dios? Los creyentes dicen que conocen a Dios, entonces explíquennos cómo es Dios. Toca la pantalla hasta que el dedo se te canse, sí, para que de esa manera este live tenga más alcance y tal vez más gente pueda aportarnos con la pregunta de esta noche. ¿Y cómo es Dios? ¿Sí? Saludos Costa Rica, gente de Costa Rica. ¿Qué opinas del socialismo? Pues este canal no es de posturas políticas ni de posturas ideológicas en ese aspecto, así que creo que estás en el canal equivocado. Un cordial saludo. Nicaragua, bienvenido. Entonces Chile, Colombia, Nicaragua, Costa Rica están conectados. Toca la pantalla hasta que el dedo se te canse, ¿sí? Comparte este live y el tema de esta noche, ¿cómo es Dios? Cuéntenos, los creyentes dicen que saben cómo es Dios, por eso creen en Él. Tal vez como ateos no tuvimos esa oportunidad, así que, ¿cómo es Dios? Bienvenidos. Ecuador, bienvenido. Creo que te interesa conocer a Dios. En realidad, no. Porque después de lo que se puede palpar, después de lo que se puede ver, en realidad, qué penoso que sería saber que en realidad existió un ser todopoderoso y que no sirvió para absolutamente nada. Pero de todas maneras, ese no es el tema de esta noche. Esta noche queremos que los creyentes nos enseñen, nos expliquen, ellos que sí lo han visto, ellos que sí lo han sentido, nos expliquen cómo es Dios. ¿Sí? Así que una buena noche y ya vamos a comenzar. No te olvides, todas las conversaciones después se suben a mi canal de YouTube. Búscame en YouTube como Ateo Digital y puedes ver todas estas conversaciones completas. Una buena noche. Buenas noches, probando aquí el audio para ver si se escucha bien. Sí, acá se escucha muy bien. ¿De dónde eres? Ok, perfecto. Yo soy de Panamá. Panamá, bienvenido. Panamá. ¿Ateo o creyente? Bueno, me considero creyente. Creo que siempre he tenido la disposición a creer que un Dios existe. Te lo digo porque recuerdo que desde que estaba en la escuela, cuando hablaban del concepto de infinito y las estrellas y esas cosas, los maestros nos preguntaban ejemplos de conjuntos infinitos. Y yo decía la arena del mar, pero el maestro me decía no, porque la arena del mar se puede contar. Digo, wow, hay algo más grande que eso. Y él dice las estrellas, ok, las estrellas. Ok, entonces creo que desde aquellos momentos de mi infancia sí he creído que sí existe un Dios porque eh, veo la creación como obra de un diseñador, por esa razón, básicamente. Ya, yendo al tema de esta noche, entonces, ¿cómo es Dios? Ok, para conocer los atributos de Dios, porque una vez que conoces quién es Dios, porque si vamos al cómo, creo que deberíamos haber pasado por el quién. Entonces, Pero yo asumo, por eso justamente esta parte del conversatorio es para creyentes, porque asumo que ustedes saben. Entonces me encantaría escuchar de ustedes mismos cómo es Dios o qué es Dios. sí, correcto, correcto. Bueno, mira, desde la perspectiva de un creyente, Dios, el cómo es Dios, digamos desde un aspecto material, físico, como algo visible, palpable, no lo podemos encajonar o definir en algo que podamos, digamos, medir. Permíteme te corte. En realidad Ajá. no busco eso. Busco desde cualquier perspectiva, desde la tuya,
me Sí, puedas tal vez explicar cómo es Dios. O cor- sea, si es de cor- manera física, excelente. Si es que es de alguna manera, excelente. sí, correcto. Lo que pasa es que trato de mostrarte, al menos desde mi perspectiva como creyente, Ya. que yo no puedo, digamos, establecer que Dios es de 3 metros de altura, con 1000 grados de temperatura, o conceptos físicos no definen a Dios. No podemos, digamos, utilizar herramientas um, para medir, para calcular cómo es Dios. Así que voy a tratar de explicártelo, obviamente desde el punto de vista de la Biblia, porque la Biblia es como, para el caso de un creyente cristiano, porque digo, por ejemplo, si le preguntas a un judío también tendrá su perspectiva, pero en general Ya. el creyente tiene la visión de que Dios eh, es es espíritu, Ya. es espíritu y Entonces, claramente estamos de acuerdo que es su algo espíritu, inmaterial. totalmente, totalmente. Ya, perfecto. Dios es algo totalmente inmaterial y digamos no está enclaustrado en este universo, digamos, él no lo rige en las leyes, él creó las leyes. Las Entonces leyes no está lo sobre afectan lo a él natural también, fuera de lo natural. totalmente, Ya. totalmente fuera de lo natural. Y desde esa amplitud de la que él es, entonces su creación, lo cual somos nosotros, tiene algunos elementos que, digamos, o sea, por ejemplo, si tú ves una pintura, tú ves que el diseño de esa pintura tiene un esquema básico de ese artista, ¿no? El artista siempre imprime algo sobre lo que crea. Un reloj suizo, por ejemplo, tendrá un diseño muy especial, muy Pero si específico. tenemos un reloj Entonces, suizo, tenemos al relojero. El problema es que acá tenemos la correcto, supuesta creación y no tenemos al creador. correcto, correcto. Exactamente. Es como que yo te diga que la inteligencia artificial o el machine learning es algo que existe porque la casualidad de millones de años lo creó. No, sino que yo entiendo que todo lo que ha sido creado, todo lo que existe, tiene un elemento, un diseñador, pues digamos, un creador. Yo no puedo ver Claro, un programa pero de a lo que voy es computadora el y... creador. En este caso podemos saber quién es. En el caso de Dios, simplemente es Dios y como eres cristiano, asumo debe ser tu Dios cristiano. Claro, claro, es que así empieza la curiosidad por investigar quién es Dios. O sea, digamos, yo Pero, tengo que... pero tú me Ajá, entenderás por dime. cuestiones de tiempo, ¿no? Pero yendo al hecho de que tú sabes para ti quién es Dios, ¿cómo podrías explicarme a una persona como yo, tal vez no creyente y tal vez muchos de los que están aquí escuchando esto o vayan a escuchar después en YouTube, cómo es Dios? Ok, Porque sí, claramente hemos llegado a un acuerdo en dos puntos. Es ujú, inmaterial, sí, está fuera de este tiempo, claramente, y no le afectan las leyes naturales para nada. correcto. Personalmente, para mí es ilógico que algo que tenga esas propiedades, pues tenga algún efecto en el tiempo, en lo material, ¿sí? Pero de todas maneras, mi objetivo esta vez no es escuchar mi postura, sino la de ustedes. Entonces, por eso quisiera Sí. un poquito me ayudes por ahí. Entonces, ¿cómo sería para ti Dios? ¿O cómo Bueno, podrías explicar a una persona que por sí, alguna razón no cree en Dios? ¿Cómo podrías sí. explicarle cómo es tu Dios? Claro, mira, es que estas conversaciones a mí siempre me han fascinado y porque yo tengo muchos amigos que son ateos. De hecho, tuve un jefe particularmente que es ateo, acérrimo, y presenta su lógica, su perspectiva y me parece una visión totalmente lógica, ¿verdad? Porque, digo, hay personas que son muy inteligentes, yo te considero a ti una persona inteligente, y dudar Gracias. de la existencia de Dios es algo lógico, es algo totalmente entendible, yo te entiendo. Puedo yo colocarme en tus zapatos y ver de repente con toda la ciencia y todos los elementos, tú citabas por ejemplo el eclipse, ¿no? Que antes el ser humano podía considerarlo como un elemento totalmente Divino. divino, digamos, pero hoy Ujú. podemos entender que los movimientos de los astros pues pueden causar ciertas cosas. Pero entonces yo como creyente voy más allá, elevo un poco más mi pensamiento y digo, bueno, está bien, están los astros, están todo este movimiento de astros,
Pero ¿cómo es que se mantiene el equilibrio? Bueno, entonces allí vendrán algunas fórmulas de la relatividad y tratarán de explicarnos cómo se mantienen esas normas, pero entonces entonces me tengo que ir más arriba. O sea, a medida que, que la ciencia alumbra la mente, yo he sentido, y te lo hablo porque es mi sentir, ¿verdad? A medida que la ciencia alumbra mi vida y elimina todas las oscuridades, incluso las oscuridades de la religión, quiero que sepas, porque hay muchas religiones que están totalmente desfasadas, hacen daño. Entonces, la ciencia, cuando alumbra el ser humano, te va eliminando algunos mitos y te va dando explicaciones de cómo es la vida en realidad. Pero Ujú. a medida que tú no digamos que escarbas, sino que indagas y vas y conoces más, siempre te vas a encontrar con que es fascinante tanto en lo diminuto como en lo astronómico. Pareciera infinito, Pero ahí tanto estamos arriba como hablando abajo. de lo material y de lo temporal, en lo Claro, cual no entra Dios para nada absolutamente. es que ahí Entonces, quiero para llegar. que me ayudes dándole un Ahí quiero poquito llegar. de... Ahí quiero llegar porque el elemento Dios es tan infinito que nos ha dado pequeños detalles de su creación, que entonces cuando yo indago en la ciencia me doy cuenta de que tiene que haber un creador. ¿Por qué tiene que haber O un sea, creador? cuando tú no encuentras una respuesta en lo que la ciencia, mejor dicho, en lo que la ciencia no tiene respuesta, ahí tú encuentras a Dios. Es que tanto la religión como la ciencia no tienen todas las respuestas, pero No, se no, por supuesto. complementan, pero se complementan porque, No sé por dónde se porque complementen, pero de todas maneras me encantaría saber, acuérdate, entonces, acuérdate que hay, cuando la ciencia no encuentra algo, tú le metes a acu- Dios como un no, complemento. acuérdate que hay, digamos, elementos históricos que nos pueden ayudar a entender los orígenes Pero de todas de la maneras, mira, Tierra. tú conoces de los Ujú, elementos dime. históricos, conoces has indagado, como me comentas, sobre tu Dios, pero de cierta manera no me concretas desde tu punto de vista, ojo, no te pido que hables por los cristianos, tal vez, sino por ti, cómo es Dios. Ok, comprendo. Entonces, para poder responder esa pregunta, yo tengo que ser un poco más íntimo en lo que a experiencia personal se refiere. ¿Ya? Porque, porque Dios es personal y los creyentes lo van a percibir como algo personal. Digamos, yo lo percibo como, además de, porque yo al ateo le hablo de la creación, ¿verdad? Pero al creyente yo le hablo de un padre, de un amigo, de un consejero, de Pero alguien que, mira, y quiero, ajá, discúlpame que te corte, pero ahí es un ejemplo que yo cojo y digo, a ver, si Dios es Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué sí. razón, para tratar de explicarme, tienes que compararlo con algo que los cristianos mismos o los creyentes mismos no dicen ustedes que nos llega al alcance de Dios? Entonces, imagínate, para explicar a Dios quieres compararle con un padre. Correcto. Para explicar a Dios quieres, o sea, ¿me entiendes cuál es mi punto? Entonces, me encantaría saber, entonces, después de Bueno, todo, ¿qué es sí, Dios? es fácil. O sea, si de repente, digamos, no conoces a tu padre, ¿verdad? Tu padre físico. Pero tú te niegas a decir que no, yo no tengo padre, yo no tengo a quien rendirle cuentas, Es yo que soy no mi es lo propia mismo, guía. porque Entonces, trato de hacer, biológicamente, cómo nace un humano? Padre y madre. ajá, sí, Si la historia de cada uno, tal vez por ahí dices, no, es que nunca le conocí a mi padre, eso es una sí, cosa, pero no quiere decir que tu madre del Espíritu Santo saliste tú, ¿me comprendes? sí, yo te Entonces, comprendo, claro. sabes que hay un padre, sabes que hay una madre, producto Sí, es uno, la persona. Pero en el caso de Dios no aplica nada de eso. Por eso, eh, para concluir, sí, eh, ¿cómo es Dios para ti tal ok. cual? Bueno, pues, para concluir de repente, pues trato de hacer la analogía porque es así que el creyente lo percibe. Una vez que tú sabes Ujú. que existe un creador, que existe un diseñador, porque el mundo no puede haber existido por la casualidad. Incluso la ciencia, no hay datos de que nos puedan demostrar que de la nada pueda existir elementos vivos. No hay ningún experimento científico que nos La compruebe ciencia eso. no dice eso, por lo menos. Bueno, hay intentos, pero no se puede. Métele temperatura, presión,
polvo, aire, lo que veas, pero no va a salir nada. O sea, el elemento vivo O sea, necesita un mira agente. qué contradictorio que es el asunto, porque para el creyente, y tú lo dijiste, Sí, por eso pongo el ejemplo ante ti, para un creyente y la gran mayoría, algo inmaterial, algo ajá. atemporal, algo sobre lo natural, o sea que las leyes físicas y todo lo natural no aplica en él, creó todo lo que conocemos. O sea, Y en por qué realidad, negarlo? O sea, en por realidad, qué decir que espérate, ¿cuál es mi punto? En realidad, algo inmaterial, algo atemporal, algo que no afecta lo natural, es el concepto de la nada. Entonces, es contradictorio porque como creyentes, en realidad los que dicen que venimos de la nada es ustedes, solo que a la nada le pusieron el nombre de Dios. Ah, es que Dios. Entonces, ya los hechos, en realidad, la ciencia, porque yo me he puesto un poquito a indagar sobre el asunto, digo, en verdad, a ver, ¿qué científico dice venimos de la nada? En realidad nadie, es una concepción de los creyentes en cuanto a venimos del azar, de la nada, no. Simplemente que la ciencia no tiene la respuesta, como tú dices, ni la religión ni la ciencia tienen las respuestas, pero el decir es Dios sin ningún respaldo de conocimiento para en realidad que sea el, digamos así, el que inició cierto evento que desconoce la ciencia, tampoco significa que tengan la respuesta, ¿no? es correcto, estoy de acuerdo contigo. Eh, y claro, o sea, trato es que es complicado también, tanto yo me imagino que para el ateo es complicado explicar que la vida es la vida sin un creador, me imagino que es complicado. Tanto es complicado Pero mira, eh, para un creyente puede ser decir que complicado, Dios creó. pero Ajá. si cojo y digo, ah, no es que Dios fue, tampoco es una respuesta. Es una frase corta, pero si te pones a pensar y tú dices, bueno, este algoritmo de dónde salió, tuvo que haber algún programador. ¿Cómo es que ese algoritmo Pero, sabe tomar perfecto, decisiones? pero el Es porque programador alguien lo hay. programó. Exacto, Ajá. pero el programador hay. El problema en el caso de Dios es que desde el inicio como humanidad, primero ha habido muchos dioses. En la actualidad hay muchos dioses. Entonces, partamos desde ahí que si fuese el caso de un creador como tú lo expones, ¿dónde está? Es, Entonces, si tú me dijiste claro, claro. antes, no, es que un reloj suizo significa que hay Sí, un relojero. Perfecto, pero al relojero sí. podemos conocerle. Entonces, por eso la analogía en realidad, aunque suena muy bonita, está fuera de la realidad. Porque el Bueno, relojero es el relojero si es temporal, si está en lo natural y si es material. Entonces, por ende, hay lo que quiera que haya, el relojero, el creador del carro, la analogía tal cual, como quiera que sea. Pero en el caso de Dios, es el único que por concepto, ojo, por cuestión de los creyentes, no porque nada constate eso, él sí está fuera de todo lado, está fuera del tiempo, del espacio y de lo natural. Pero por alguna extraña razón, él sí puede causar efecto en lo material, en el tiempo y en el espacio, en el tiempo y en el espacio actual. Entonces, como te digo, es raro. Y Jorge, termino con esto. sí, La analogía que quieras, pero para dar el paso a alguien más. ¿Cómo es Dios? correcto. Como padre, como lo que quieras ponerlo, como quieras explicarnos, como te digo, imagínate que estás frente a alguien que no sabe absolutamente nada de un Dios en general, no entiende el concepto de Dios. ¿Cómo le Sí, explicarías cómo es Dios? Rápidamente. ok, Dios es infinito, Dios es creador, Dios es inteligente, Dios es asimismo un padre que vela por sus hijos, que ha dado una guía de vida para que podamos vivir una vida coherente y feliz. Y Dios es, digamos, espíritu y puede influenciar los corazones que están dispuestos a que lo quieran conocer, porque tú decías, por ejemplo, yo puedo conocer al relojero, y tienes razón. En el caso de Dios, también lo podemos conocer siempre y cuando queramos hacerlo. Listo, Jorge. Te agradezco muchísimo. Ojalá me puedas seguir Ok, acompañando. Voy a dar el paso sí, a alguien más. Y bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. El tema de esta noche,
¿cómo es Dios? Los creyentes creen en algo, afirman que ese algo existe o ese alguien existe. Muchas de las veces entran a mi canal a decirme que yo tengo el canal que tengo y el contenido que tengo porque no conozco a Dios. Entonces, cuéntenme cómo es Dios. Así que bienvenidos, una buena noche y gracias por la compañía. Después los conversatorios se suben a YouTube, así que si no me sigues, éntrate, dale seguir y ahí está el link de YouTube. O me encuentras como Ateo Digital. Hola, Buenas noches. buenas noches, Ateo Digital. Mi nombre es Brian, Hola, desde bienvenido. Perú, ¿De dónde eres? de Perú. Perú, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo, soy creyente y te voy a Perfecto, hablar desde mi experiencia propia, el tema que estás hablando de cómo es Dios. ya, Y, bienvenido. y, ¿Cómo es Dios? Cuéntanos. a- para empezar, bueno, te hablo de lo que yo más o menos tenía 20 años, 20, 21 años. Estaba trabajando en un supermercado, ¿no? De amanecida. Y yo siempre me he puesto a pensar de que todas las cosas tienen que haber, o las cosas que existen, tiene que haber un porqué, ¿no? O las cosas aún que, las cosas que no se ven, ¿no? Mejor dicho, lo inexplicable para el ser humano. Y yo estaba con mi compañero, ¿no? Haciendo mis rondas, ¿no? Y siempre me decían que en las noches, pues, penaban, cosas así. Y yo era muy renuente de esas cosas. ¿Por qué no? O sea, en ese momento no, yo no era cristiano, ni tampoco ateo, pero sí creo que me ponía a pensar de que no, estas cosas no existían. Pero hasta que me tocó en una ronda y estaba pues haciendo mi ronda y el coche primero se comenzó a mover el coche de lo que uno llena las cosas del que compra super comenzó a dije, bueno, de repente es el aire. Hasta que se volteó el coche, se volteó, o sea, se cayó, como que lo hubiesen tirado. Ya, Y, y comencé, y me sentí escalofríos, pero algo raro estaba pasando. O sea, para mí era inexplicable, para mí era algo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se va a caer un coche? Se cayó, se volteó. Ahora voy al punto, ¿no? Hay muchas cosas que para el hombre es inexplicable, como el punto de Dios. Y, pero antes y que te me vayas del punto, entonces para ti, Dios es lo que no podemos dar explicación. eh, claro, está fuera de nuestro alcance, pero por qué no creer? O sea, ¿por qué no creer que Dios es real? ¿Por qué no creer por qué no? Si hay cosas que aún el hombre cree o muchas cosas se ha comprobado de que hay agua en Marte o hay vida en otros planetas, ¿por qué no creer que de repente Dios sí es real? ¿Por qué, o Pero por es qué no que, por creer? ejemplo, comprobar que hay agua en Marte es porque llegaron a ver que hay todas las Ah, características para llegar a la conclusión de que hay agua en Marte o que te hubo agua en entiendo. Marte. Pero antes, O sea, vieron, constataron, demostraron. En el pero caso de antes era, Dios, ¿cómo podríamos hacerlo de la misma manera? exacto, claro, pero antes era inalcanzable para el hombre ver o investigar sobre Marte. Y ahorita, claro, estamos muy lejanos, quizás para algunos, porque queremos utilizar nuestros ojos físicos. Hay una parte en un versículo que quiero utilizarlo, disculpa si con tu respeto que te mereces, en Juan 14:8, Felipe también le decía ¿Nos a ayudará a Jesús, entender tal vez cómo es Dios?
Sí, un poco, quizás, un poco, Para que me porque ayudes con eso para poder avanzar con alguien más. sí, sí, solo y Ya, ahí dale. pues Felipe en el versículo 14 del 8 a 10 le dice, Felipe le dijo, muéstranos al Padre, le dijo a Jesús, muéstranos. O sea, directamente le dijo, muéstranos. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, el, el que ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, ahí Jesús estaba diciendo que Dios se había metido en él y se estaba manifestando en él. Y si alguien se te aparece diciéndote eso en la actualidad, ¿le Exacto, creerías? exacto. Es que hay algo muy cierto lo que tú dices, ateo. Eh, Hay muchas personas que utilizan esto como para un beneficio propio y hay muchas personas que engañan a la gente. Hay muchas personas que engañan, hay mucha gente pues que se aprovecha de estas cosas. Eh, es un poco más que nada el vivir de cada uno, ¿no? O sea, el vivir, cómo tú te conduces o cómo puedes tú creer en ese, en ese, en esa parte que sí es real, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy, no? Hay mucha gente que te va a hablar por su propia experiencia. Yo te cuento lo mío, ¿no? O sea, yo me quedé sorprendido por lo que me había pasado. Y por eso, esa era la pregunta. Entonces, ¿tú consideras que Dios es ese Sí, algo que sucede y no le podemos dar explicación en el momento? sí, sí puedo decirte que sí, pero no es real para otras personas. O sea, ¿por qué no es real para otras personas? ¿Por qué no se manifiesta a otras personas? Ya, ¿por qué? Cuando nosotros eh, somos como un vaso, ¿no? Y estamos llenos de tantas cosas, ateo, o sea, lleno de tantas cosas, lleno de conocimiento, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de ego, lleno de tantas cosas. Y Dios quiere manifestarse, Dios quiere. Pero ese vaso está tan lleno, o sea, tan lleno de sí mismo, que Dios no puede entrar. Mientras que ese No vaso puede, pero no es se, todopoderoso. sí, es todopoderoso, pero Dios no te puede obligar. O sea, Dios no te puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que Teo Digital me crea. Yo, no. Si tú no quieres, es tu decisión tuya. Pero Dios no te puede obligar. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos a un Dios, un dictador, pues, ¿no? Como el Tendríamos Antiguo un Dios, Testamento. claro, ese era el Dios de los ejércitos, ¿no? Un dictador. Y ahora, pues, es por amor, por fe, por lo que tú sientas. O sea, no te va a obligar. Si tú te quieres quedar en esa posición, es tu decisión, pero es cuestión tuya. Ahora, si ese vaso se comienza a vaciar de tantas cosas, ¿cómo vaciar, no? ¿Cómo nos podemos vaciar, no? Vaciarnos, decir, o sea, reconocernos, vernos en un O espejo sea, y verás, para no salirnos del tema, lo que tú sí, me sí, estás tratando de decir es que, de cierta manera, no me podrías explicar cómo es Dios si es que de cierta manera yo no me predispongo es- a aceptar el concepto de Dios. sí, en parte sí, porque Porque eh, imagínate, en delante le dije a la persona que se conectó, imagínate que soy alguien que por alguna razón yo no sé nada de Dios. O sea, yo me presento ante ti y tú vas a explicarme sobre tu Dios. ¿Cómo lo harías? Y para concluir, así rápidamente, o sea, yo no sé nada de tu Dios. No entiendo cómo es tu Dios. No entiendo qué hace, qué tiene. Es una cosa, es un alguien, no sé nada. ¿Cómo me explicarías en lo más corto que puedas para tratar de enseñarme cómo es tu Dios? yo te podría decir que eh, tienes que, primeramente, como te había dicho un momento,
vaciarnos y derramar nuestros conceptos que hemos podido añadir con el pasar de los años o con nuestros estudios, vaciarnos, ¿no? O sea, Claro, pero por eso te pongo la premisa anterior. O sea, imagínate que yo, ahora puedes decir, claro, eres ateo porque ya llegaste a cierta conclusión. Ya, perfecto. Pero imagínate que tienes a alguien enfrente, a alguien que no sabe nada sobre tu Dios. No sé, tal vez claro, eras los españoles hace 500 años atrás y llegabas donde unos indígenas que claramente no sabían absolutamente nada del Dios. ¿Cómo les podrías claro, explicar o cómo me podrías explicar a mí cómo es tu Dios? simplemente decirle si realmente quieres conocer a Dios en vaciarte, nada más. Simplemente abrir tu mente en vaciarte de los conceptos, vaciarte y reconocer. Es como decir, o sea, ¿cómo te puedo explicar? A mí cuando me dijeron, ¿no? O sea, Que porque yo, desconozca lo que conozco para de esa- cierta manera cambiarlo por tu a mí, Dios. a mí cuando me dijeron que tenía que vaciarme, porque yo era una persona que investigaba muchas cosas, que decía por qué, esto tiene que hablar. Me gustaba también investigar, no era creyente. Y me dijeron, Brian, tienes que vaciar todos esos conceptos que tienes y delante de Dios hablarle. Pero yo no lo veo, ¿cómo lo voy a hablar? Voy a parecer una persona loca. No, hay cosas que existen y no se ven. ¿Y por qué no creer en Dios? Ejemplo, El átomo, y ya. el átomo. Pero, o sea, todo eso es medible, Ay, aunque no es visible a simple vista. pero es cuestión que tú tienes que sentir. Si tú no sientes en tu espíritu o no lo sientes dentro de tu interior, no lo sientes por lo más profundo que seas, Dios no se va a abrir. Y al final de cuentas, tú eres un conjunto de Yo, átomos. O sea, yo, yo todo está te, ahí. te lo digo por mi experiencia. Entonces yo delante, en mi cuarto, dije sí. Yo dije sí, Dios, si eres real, manifiéstate en mi vida. Si es que tú quieres. O sea, Si por tú, ejemplo, yo no conozco a el Dios que me estás comentando, yo voy y le digo, Dios, si eres real, manifiéstate. ¿Qué tengo pero, que pero, esperar? ojo, tienes que creer y o sea, tienes que creer lo que tú estás diciendo. Porque yo puedo decir, bueno, Dios, ¿eres real? Manifiéstate. O sea, lo digo como una manera despectiva. Pero yo O sea, sí, o ¿por sea, qué despectivo? Capaz en realidad quiero, pero lógicamente yo no estoy sugestionado. claro, claro, sí te entiendo. Pero como yo lo dije, o sea, como lo dije solo, no delante de otra persona, lo dije solo, solo, en mi cuarto, solo, y, y, y quise creer, o sea, me quise creerlo, a mí mismo me quise creer, ¿no? O sea, yo le dije así, Dios, si tú eres real, manifiéstate, manifiéstate porque necesito saber más de ti, quiero conocerte, pero como tú quieras, yo sé que soy nada más, he hecho estas cosas, sigo, quiero seguir, quiero cambiar, pero ayúdame, yo no sé cómo. Pero, o sea, pero lo decía, pero Una real. O sea, consulta, y lo para decía terminar, de acuerdo a lo que tú de- me has explicado, ¿no? exacto, ¿Tú exacto. crees que si tú mismo, no sé, o sea, lo hacías por ti solo, sin haber puesto ¿Otra la persona? oración previa de que Dios, ayúdame en esto, no lo hubieras logrado? O sea, cualquier cosa que hayas logrado, al final de cuentas lo hiciste tú. Me imagino, no es que tal vez te sentaste en tu cuarto y te cayó del Mm, cielo, por decir algo. no, claro. Fue con el pasar de los años, ¿no? O sea, Y las eso más, cosas, mira, con el pasar del tiempo, de la experiencia, el esfuerzo, los años, pues se cumplió alguna cosa que tú anhelabas hay, hacerlo. hay algo muy cierto que dice que nuestras oraciones, porque dice que para Dios es un día, o sea, para nosotros es como 1000 años, algo así, creo que es, algo así, Para Dios un día es 1000 años y 1000 años es como un día, sí. algo así. Y, y nosotros, bueno, me dijeron, es que me voy a desviar del punto, pero quiero, en sí, lo que te puedo decir, mi experiencia propia, ¿no? O sea, yo lo hice, o sea, no sé si oré o hablé, y, y lo hice porque
porque necesitaba saber más de Dios, o sea, quería saber más de Él. Ahora, Ya. hasta el día de hoy, no puedo explicármelo a 100% de Ya. cómo realmente es Dios, pero sí puedo decir que en muchas batallas o en muchos pasajes de mi vida, Dios sí ha estado en cada momento. O sea, en cada persona que se me ha presentado, aún personas que yo no pensaba me podían quizás ayudar, me han ayudado. Pero ese es otro punto. O sea, entonces yo creo que sí, Dios es real, se manifiesta no en todos y no para todos. Listo, Es Brian. Agradezco muchísimo lo que has igual, que te compartido en mi vaya bien, espacio. Ojalá puedas seguirme me- acompañando. me entretienes mucho, de verdad. Espero ¿cómo se llama? Que sigas así adelante y que seas así, educado y siempre. No te pelees tanto. Cuídate. Pasa bien. Una buena noche. Para las personas que recién se están conectando, les pongo en contexto. ¿Cómo es Dios? O sea, ustedes son los creyentes. Enséñenle a una persona que no sabe de Dios cómo es Dios. Ya tuvimos la respuesta de dos personas cristianas. Eh, Ustedes saquen sus propias conclusiones. Y si no lo vieron, no te olvides, sígueme, Ateo Digital, toca la pantalla hasta que el dedo se te canse. De esa manera, el algoritmo de TikTok detecta que pues estamos conectados, que tenemos interacción y de esa manera puede llegar a más gente que tal vez le interese este tema. ¿Cómo es Dios? Después de esta conversación se sube a mi canal de YouTube, así que suscríbete en YouTube, sígueme en YouTube para que puedas ver completo estas conversaciones que tenemos cada noche, entrevistas, conversaciones, debates, ¿sí? Todo eso se sube después a mi canal de YouTube, así que bienvenidos. Y el tema de esta noche, ¿cómo es Dios? Estás hablando con una persona que no sabe cómo es Dios. Explícame, ¿cómo es tu Dios? Una buena noche. Voy a tratarlo de avanzar lo más pronto que pueda. Me ayudan mucho si me responden de la manera más pronta posible. Una buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿De dónde eres? Soy de México, México. México, bienvenido. Así es. ¿Ateo o no ateo? Soy creyente, soy creyente. Perfecto. ¿Cómo es Dios? Bueno, en relación, me surge una pregunta bajo a esa primicia. Cuando tú preguntas quién es Dios, ¿quieres saber qué atributos tiene o qué es para mí? No. En realidad, lo que yo quisiera desde tu punto de vista, sí, porque siempre se da que si tú te pones a hablar va a haber otra gente que dice no, no es lo mismo y así. Pero en realidad lo que yo quiero es que te imagines que estás ante una persona que no sabe nada de tu Dios, no conoce a tu Dios. ¿Cómo le explicarías cómo es tu Dios? ¿Qué es tu Dios? ¿Es algo? ¿Es alguien? Bueno, no sé. Según tu perspectiva, según tu experiencia, según tu creencia, según lo que es para ti, ¿cómo me explicarías a mí cómo es tu Dios? Ok, precisamente por eso hacía la pregunta en cuestión de qué querías en respecto a conocer de Dios. Porque cuando yo, en este caso, alguien que no conozca el concepto de mi Dios, eh, se lo pueda llegar a presentar, considero yo en mi parte que no es como que le cuente quién es Él, sino que ¿No? le comente a Él las cosas que hay para la persona. Te digo, por eso pregunto realmente en variación a qué sería la pregunta. O sea, De, claramente tú crees en Dios, no sabes cómo es Él, sino que asumes que tienes un beneficio de Él y por eso crees en Él. bueno, aparte del beneficio, el que yo pueda saber cómo es Dios, claro.
Yo lo puedo explicar en una forma de decir, en mi perspectiva, en cómo soy, pero por eso, entonces ya entraríamos en los atributos de Dios, en qué se refiere, o más bien en lo que explica la Biblia en este caso. Por eso era Entonces, la pregunta. no sabes cómo es Dios, pero podrías decirme qué beneficio voy a tener de él. Como tal, el saber, ahora sí que algo visualmente, pues no lo puedes saber. Algo de alguna Incluso manera, no sé si ni la visual, no sé misma si Biblia física, lo... no sé si alguna manera. Por eso digo, algo así como tal visual, pues no, debido a que tampoco lo registra la Biblia Entonces, por exactamente ejemplo, con... voy a tomar el mismo ejemplo que hice anteriormente. Ya me explicas que no puedes decirme cómo es Dios, pero tal vez podrías decirme los beneficios que tendría. Imagínate que eres un conquistador hace 500 años atrás. Llegas a una población donde claramente no tiene idea de tu Dios cristiano. ¿Cómo le explicarías sobre tu Dios? Correcto, como te comentaba, yo empezaría precisamente diciéndole lo que en este caso era el propósito de él, llegar hacia nosotros, claro, darnos la vida eterna. Y en cuestión empezar a contarle realmente la situación que se estuvo pasando en el trayectorio del tiempo, incluso cuando viene Jesús y todo lo demás. Por eso preguntaba. Ahora bien, si tú me preguntas cómo considero que sea Dios, yo considero un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente y claramente todopoderoso. Ya. Omnisciente. ¿Cómo me puedes demostrar que es omnisciente? Soy alguien que no conozco, pero entiendo lo que es la omnisciencia. Entonces te digo, oye, me interesa. ¿Cómo compruebo que tu Dios es omnisciente? Bueno, no es en cuestión de que tú puedas comprobarlo a ti mismo. ¿A qué me refiero con este? Sabemos que Dios es omnisciente porque Él puede estar en el lado que quiera estar, siempre y cuando así lo desee. Una No, persona que es omnisciente significa omnisciente que lo sabe claramente puede todo. estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí, perdón, Omnisciente yo lo es que lo estaba sabe poniendo todo, con ajá. omnipresente, perdón. Sí, omnisciente, Omnipresente, ajá. correcto, que lo sabe absolutamente todo. Sí, correcto, Ya, perfecto, pero lo eso te digo, supiera ¿cómo todo. me Y, compruebas? O sea, te digo, oye, interesante, pero ¿cómo constato que tu Dios es omnisciente? ok, por eso digo, prácticamente estaríamos aplicando en cuestionamiento lo mismo, en el decir, el cómo poder comprobar tú que alguien es omnisciente, es que sería tú ya personalmente con él, en el decir que él conoce sobre ti y sobre todos los demás. Pero en mi Pero eso es lo caso que es la me cuentas atribución de tú y Dios. te digo, perfecto, entonces, ¿cómo puedo yo saber que lo que tú me dices es verdad? Te estoy creyendo, Correcto. pero quiero constatarlo. Por eso, sí. ¿Cómo Por, compruebo que es por eso. omnisciente? Ok, correcto. Digamos, tú me estás creyendo, ¿no? Me estás creyendo que Dios es Ujú. omnisciente. Ok, tú Ajá, sabes me que ya hablas lo de sabe Dios, todo me de dices ti. que tiene ciertos beneficios, cierto poder, entre ellos la omnisciencia. Me interesa, interesante, pero ¿cómo sé que lo que tú me estás diciendo es verdad? Sí, por eso te comento, te vuelvo a decir, esa es una cuestión más meramente tipo personal, tú con él, debido a que cuál sería tu propósito tuyo, al menos el tuyo, cuál sería tu propósito, el de saber que él sepa todo, o más bien, en qué en qué te establecerías el decir, es que lo sabe todo ahora, me doy cuenta que lo sabe todo. Es que justo eso, personalmente, no sé cómo él sabe todo y trato de entender eso y de cierta manera Sí, tampoco sí, no, por sé eso cómo digo, entenderlo. en este caso, pues tú no lo sabes, pero ¿cuál es tu base el de decir, es que por esto quiero saber si tú eres omnisciente, si realmente lo sabes todo? Entonces, ¿Cuál es no el me podrías objeto tuyo? explicar por qué razón es omnisciente, pero sí me dices que es omnisciente. Sí, sí, yo te puedo explicar claramente, y en este caso estamos presuponiendo que todo lo que estoy diciendo es verdad y que tú ya me creíste. En este caso te lo compraría con la Biblia, que él lo sabe todo. ¿Sí me entiendes? Por eso, pero A ver, en mi cuestión, tú bueno, de dices todas que ya te maneras estoy ya, creyendo. me dices que eso, ¿no? Ahora te digo, muy interesante, lo omnisciente no me convenció mucho, o se nos fue nuestro amigo. Bueno, ustedes mismos van escuchando el tema de esta noche y cómo es Dios. ¿Qué es Dios?
Están hablando que alguien que no conoce, y muchos de mis seguidores igual, no lo conocen, no saben de su Dios, pero se supone que ustedes como creyentes sí. Entonces me encantaría me cuenten, me expliquen o me enseñen cómo es Dios. Así que bienvenidos, una linda noche. Buenas noches. Hola, Teo Digital, ¿cómo estás? Kevin, buenas noches. ¿De dónde eres? De Ecuador. Ecuador, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. ¿Cómo es Dios? Pues bien, hay unas dos cosas que yo he podido aprender. La una es la parte que es inmaterial, ¿no? Como sabemos hablar y hemos escuchado. O sea, Dios es un ser que está, como habían dicho los anteriores compañeros, está fuera del mundo natural, pero crea todo este mundo natural. Ahora, la segunda Ya. manera, y que no creo que han explicado aún los demás compañeros, es que si bien es cierto que Dios es inmaterial, Él se ha revelado en el mundo material a través de Jesús. Y hay una parte en la Biblia que nos dice que Jesús es la esencia del Padre, o sea, de Dios. Ahora, tú sabes Ya. que... O sea, tú me dices, estamos haciendo el hecho de que estás hablándole a una persona que no sabe nada, pero de cierta manera quiere saber sobre tu Dios. Entonces te digo, muéstrame, ¿no? Entonces tú me dices que vino una persona hace 2000 años, el cual fue la esencia o revelación de este Dios y ya se fue. Bueno, no hay que negar que aún agnósticos o no creyentes, primero, si confirman la existencia de Jesús, ¿no? ¿Cómo? O sea, que Jesús sí existió. Bueno, en realidad es muy debatible eso. No, yo Sí, no sí, daría, tienes razón. o sea, Sí, es por debatible, cuestiones es históricas, debatible. por cuestiones falta de Correcto. evidencia. Hay escritos de Bueno, dudosa procedencia. O sea, eso te digo, creo que es muy debatible, pero de todas maneras me es estás bastante explicando debatible. cómo es Dios. Entonces, yo voy a aceptar lo que tú me digas. De todas maneras, pues mediante tu explicación me salen ciertas dudas. Ojo, que soy una persona que no conozco a tu Dios, Claro, entonces Simón, busco entender cómo funciona, o qué hace, o qué es. seguro. Entonces, lo que dijiste antes es que Jesús vino y se fue, ¿no es cierto? Como quien Ujú. diciendo, ya no está, entonces ya no lo podemos conocer. Bueno, entonces, si creemos que vino a este mundo y existió como algunas fuentes, incluso extrabíblicas, nos Acepten. dicen y aceptan, y bueno, Jesús vino y todo lo que él enseñó, todo lo que él mostró, todo lo que él evidenció, y que hubieron muchos testigos, se pudo ver de que a través de sus milagros, a través de lo que él dijo y afirmó ser, que hasta ahora de lo que yo he visto, no ha habido persona en este mundo que ha dicho yo soy el Hijo de Dios. Solo Jesús ha dicho esa frase de ahí. Aparte, Eh, déjame o terminar y sea, así solo llego a esa partecita. Perdón. dale. En base a eso, Jesús demostró todo eso, demostró que él tenía el poder, que él venía del Padre, venía de Dios y todo lo demás. Muere y él dijo que iba a resucitar el tercer día, y ahora la resurrección es la evidencia más grande que tiene el cristianismo para decir, él no se quedó en la tumba, sino que resucitó y ascendió al cielo O y sea, envía al Espíritu Santo para que nos enseñe. evidencia no es. O sea, nos cuenta la Biblia. Pero Claro, de y ahí ahí decir también que es yo una diría, evidencia es como que yo diga que el cómic es una evidencia de Marvel. O sea, no, no es no, evidencia, es lo que nos comentan, lo que nos cuentan, los relatos. Sí, comprendo, pero evidencia es otra cosa. Entonces, bueno, para no ahí salirnos sería mucho del, debatible, del, del ahí sería tema. debatible Es que sí, también, por como ejemplo, ¿qué es dices, para ¿no? ti una Hay que evidencia? estudiar, habría que estudiar, ¿no es cierto?, a través del método histórico, si es que las fuentes que tenemos que nos llegaron a nosotros a través de testimonios, porque eso es lo que, o sea, la historia no lo comprobamos a través del método científico, ¿verdad? O sea, no podemos meter a la historia en un laboratorio y volver a repetir eso. Tenemos Es que que el utilizar el método método científico no es histórico. meter las cosas en laboratorio.
El método científico Claro, es repetible, es de lo que yo entiendo, tal vez tú sabes mejor, pero de lo que yo entiendo es bajo repetición, volver a hacer ensayo, repetición y probar que a través de esto, por ejemplo, el agua hierve a tales grados de temperatura. Entonces, entiendo que es así o no es así. y de cierta manera O tienes una leve en base a especificación. observación, ya. Exacto, sí, perfecto, pero nada de eso aplica en lo de acá. Tú un poquito dices, no, la historia no entra el método científico. Por supuesto que entra. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo sabemos que no solo es un cuento? Tomando en cuenta que ya pasó hace años, ¿no? Entonces existe muchas cosas que nos llevan para llegar a esa conclusión. Hay Sí, pero no evidencia de todo. armamento de la época, uniformes de la época, Claro, voy a lo claro que físico, sí. ¿no? Aparte de eso, Simón, como tú Simón. mismo dices, los relatos, no es que descartemos los relatos, pero solo relatos no sirven de nada. Es como si es que tú estás en una Bueno, escena de un crimen y eres testigo. Entonces tú dices, no, ajá. es que yo vi, por decir algo, ¿no? El asesinato y vi que salieron en una moto, por decir algo. Entonces llegan los peritos, ven a revisar el lugar y si encuentran huellas de moto, entonces tu relato es verídico. Pero ahora, si coges y tú dices, ah, no, yo vi el asesinato y se fueron en una moto, pero no hay ninguna prueba de la moto, entonces aun cuando hay un relato que sí te da una noción, no termina siendo evidencia. Entonces el concepto de evidencia creo que ahí está un poquito mal interpretado, pero de todas maneras, no es el punto. Seguro. Para concluir, ¿cómo estudios entonces? Bueno, es muy corto, es bien interesante, Ateo, el tema, creo que es bien cortito, pero bueno, estoy tratando de recordar lo que dices antes porque siempre nos vamos por tangentes, lo que noto, y se expande mucho más. Pero bueno, solo vuelvo a lo que tú estabas diciendo. Se fue, Jesús se fue y nos dejó. O sea, ¿a qué te hace referencia con eso? No, es que tú me dijiste, Jesús es la evidencia de este Dios, o sea, me estabas tratando de explicar, pero te digo, entonces, Ah, sí, correcto. basado en eso, sé que es alguien que vino hace más de 2000 años, es la esencia de este Dios, contó sobre este Dios y se fue. Entonces, ¿ese es tu Dios? Esa es mi pregunta. Bueno, se fue, pero lo importante es lo que dijo y lo que quedó plasmado en su palabra, porque todo lo que sabemos, desde mi punto de vista, más allá de un sentir de Dios, es lo que tenemos escrito en la Biblia y como un documento, no solamente religioso, pero también histórico, ¿no? Entonces, mira, yo, por ejemplo, como cristiano, yo no he sentido ni tenido ninguna experiencia sobrenatural ni nada por el estilo, pero yo me voy a la documentación que tenemos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ¿Algo de eso que nos escribió muestra, Dios? perdón. ¿Algo de eso escribió Dios o Jesús? Bueno, ahí hablamos sobre la inspiración de la Biblia, ¿no? Y eso es un tema mucho más largo, que si bien es cierto son autores humanos, la Ya. inspiración significa que Dios controló todas esas personas de tal manera que no erraran en lo que escribieron en cuanto a lo que Ya. quería que él supieran que él es, ¿no? Entonces, cada autor, hay muchos autores en la Biblia, pero cada autor Dios no les cogió como que estuvieron en trance, como que escribieran, cogían la pluma y escribían así como que ¿Cómo hoy, te ¿qué pasó? consta eso? Eh, bueno, por lo que la palabra mismo dice ahí de inspiración. Inspiración no significa, la palabra en griego en inspiración no significa coger y que estés en trance, no significa eso, sino significa O sea, ¿a ti te parece esa algo guía. coherente, por ejemplo, el Apocalipsis, por decir algo? A ver, perdón, me perdí. O, ¿Cómo? o sea, me dices que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Entonces los humanos la escribieron, pero bajo una inspiración de Dios, no es que hayan estado en algún trance metidos. Entendí bien hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, Simón. Entonces, a lo que voy es, ¿a ti te parece una inspiración, por ejemplo, el Apocalipsis? Los relatos, los escritos, lo que está plasmado en el Apocalipsis.
Sí, sí, Como pero ejemplo bueno, no nada nos más. vayamos. Sí, 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 pero no nos vayamos tan allá. Solo centrémonos, diría yo, en que los relatos de la Biblia como documentación histórica nos prueban de que Jesús existió y Jesús dijo ser quien dijo ser y no hay otra persona que haya dicho, al menos yo no conozco a otra persona que haya dicho eso de él mismo y ser la imagen y la sustancia de Dios mismo, o sea que en él podemos conocer quién es ¿Has Dios. escuchado sobre los Y dioses egipcios? sí, sí he escuchado, pero no lo he indagado mucho. Pero de todas maneras, para que tengas una idea, muchos de los Seguro. faraones decían ser hijos de Dios. Claro que no tu Ajá, Dios cristiano, otros dioses. correcto, correcto. Pero tenemos pruebas de que hicieron milagros, tenemos pruebas de que hicieron todo ese tipo de cosas. No, no creo que lo tengamos. O si Mejor es que lo tenemos hay, o en muchas alguna más evidencia, pruebas puede de que haya que evidencia de hubo una eso. cultura egipcia totalmente llena de muchas otras cosas que tener pruebas de Jesús. Tenemos Ah, mucha perdón, perdón. más evidencia en la cultura y dioses egipcios que aún así no demuestra que los dioses hayan sido reales, pero sí las creencias, sí las ceremonias, sí muchas cosas. Pero hay mucha más evidencia en los Sí, pero egipcios que en Dios cristiano. de Si es que hubo por milagros, evidencias. de que Por hubo supuesto, ¿no ves que cosas hablan de dioses, de sobrenaturales que todo, pasaron. de regresar de la muerte? Ellos eran muy cultos, tenían una cuestión muy religiosa en cuanto a la muerte, regresar a otras vidas y todo lo demás. O sea, la parte Claro, cultural estoy de en lo acuerdo. que es dioses Sí, egipcios sí, sí, también seguro, habla hay mucho de eso, pero y como te digo, allá hay muchas más pruebas sí, que de que en pasó Dios eso. judío cristiano, pero aún así sabemos o aceptamos, tú aceptas, yo acepto que los dioses egipcios no existieron. Sí, por la evidencia, no. O sea, más por la evidencia. ¿Cuánta evidencia tenemos de algo que se ha dicho en la historia? Es lo importante. O sea, no sé si es que estarías de acuerdo de que la Biblia tiene la documentación con copias, entre copias y copias, la mayor cantidad de copias en la historia en O comparación sea, te con refieres otros a que es el libro textos. más vendido. No, 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 no. Que Entonces, hay muchas más copias del original del original y la cercanía entre copia y copia es bastante cercana y entonces tenemos bastante, o sea, ¿a ti te o sea, parece, me da a mí bastante confianza, no cien por ciento te justo digo, eso, Ateo, a ti te da no, bastante no, confianza un libro que sí, primero muchos de sus autores fueron anónimos y que luego cuando se escogió los libros, porque hay libros eh, que se escogieron y otros que se rechazaron para armar la Biblia. Y lo escogieron igualmente un grupo de personas. O sea, dijeron esto no, esto sí, esto no. Entonces, a ti te da confianza un libro que en una buena parte de su inspiración o de su contenido son autores anónimos. anónimos, ¿a qué te refieres con anónimos? No había nombres. Hay autores que ahora tienen un nombre para que puedas buscar en la Biblia y representar, pero de todas maneras hay libros Sí. que eran de origen anónimo. Bueno, los que tenemos en la Biblia, todos los que están ahí son de autores que conocemos, que de hecho existieron en la historia, que de hecho estuvieron en tiempos de emperadores que sabían que estaban ahí, que sabían y dieron documentación de eso. Por ese lado no habría problema en ver. Y lo interesante es que tener tantos autores y que hablen de lo mismo, eso me parece interesante. O sea, autores que ni siquiera se conocieron y que hablen de esta parte de Dios y que hablen de Jesús y que todo tenga conexión, es interesante. Pero en todo caso, Jesús es el que dice ser la imagen viva de Dios. O sea, te respondo de que en Jesucristo tú puedes conocer a Dios porque Él es Dios mismo. La Trinidad O va ahí, sea, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es Dios. en resumen, no me presentas tampoco a ningún Dios, perdón, a ningún Jesús, pero me dices que tal vez mediante él puedo conocer a Dios. Me dices que Claro si que te quisiera presento a Jesús. conocer a Dios, de cierta manera, busca en la Biblia. O sea, nos Exactamente. O encontramos sea, por la para calle y mí, me dices, no, sabes que tú no conoces a Dios, toma la Biblia, aquí lo vas a conocer, algo así.
Sí, pero no te dejaría, o sea, no sería como que ya toma y ándate o lárgate, ¿no? O sea, ese no sería la idea, ¿no? Pero Entonces, sí, ¿cómo ateo, sería para que yo saber cómo es Dios? si yo no, si leer la Biblia, si yo, por ejemplo, no supiera de ti, de aquí en full tiempo después, tú ya te mueres, te vas y todo lo demás, digamos que tú escribiste un diario, ¿no? Con cosas tuyas, cosas que querían saber de ti y todo lo demás, tú dejaste eso impregnado. Y tu tatara, eh, después, ah, ¿cómo sería? Eh, nieto viene y dice, yo quisiera conocer ¿quién era mi abuelo? Y bueno, decían, bueno, no te podemos presentar quién es, tal vez por cosas así, pero tenemos este diario que él dejó y a través de eso O podemos sea, conocer por parte eso te de digo, quién era. entonces, para concluir, Dios es lo que me diga la Biblia, según tú. Exactamente. Entonces la Biblia es la evidencia que tenemos de Dios, de quién es Dios, de conocer quién es Él, sus atributos, quién es, cuál es su voluntad para la humanidad y todo lo demás. Y yo estaría gustoso de poder ir presentando y presentando a las personas que el Señor me ponga adelante a través de eso. Pero la parte O sea, al final subjetiva, de cuentas, no eso me es. podrías presentar a Dios, solo me podrías contar cómo entiendes tú que es Dios o prácticamente cómo el Lo libro. que él ha revelado en la Biblia, en el documento que él ha revelado de quién es él. Así como yo presentaría el diario tuyo, tú ya no estando aquí, te diría, Pero yo lo este era escribí, ¿no ateo es cierto? digital. Exactamente, exactamente. Y nosotros decimos Ya. que Dios lo escribió a través de la inspiración, por medio de los hombres, claro que Ah, sí. eso dicen, mas no es Pero lo eso mismo. también dirían, pero eso también dirían de ti. Pero No, pues sería, él escribió, o sea, yo escribí. Nadie me dio escribiendo bajo claro, mi inspiración. claro, pero él es Dios, recuerda, y el concepto de Dios es que es todopoderoso, otro diferente que nosotros. Y bueno, no sería nada incoherente, ateo, ¿sí o no? O sea, ponte a pensar, no habría nada incoherente si hablamos de Dios. Por definición, ¿quién es Dios? O sea, si fuera un humano, un ser humano, obviamente, pero sabiendo que Él es todopoderoso, que tiene todo el poder, o sea, fíjate, que tiene todo el poder, Él podría hacer eso. Él podría hacer eso. Él ¿Sí me podría hacer eso. entiendes? Ah, chévere. Y por ejemplo, ¿por qué no puede hacer otras cosas? Como No, ahí sí, evitar que los niños sean violados en su lugar de culto. O cómo él eh, no puede evitar que maten, estafen o roben en su nombre. ¿Por qué eso es no una puede? buena, es una pregunta muy buena y comparto eso contigo. De hecho, comparto, ateo. Y ahí podríamos decir Kevin, que el te dolor agradezco es algo mucho muchísimo. más que hay que especificar ahí. El Listo, problema del Kevin, te dolor es agradezco algo muchísimo. mucho más grande. Ateo, solamente, ¿cómo podría encontrarte para conversar? O sea, es interesante, es muy bueno poder hablar y hacer Te tal vez cuento, un debate ahorita o algo. voy a cerrar el live, ojalá la gente me pueda seguir acompañando y voy a volverme a conectar. ¿Por qué lo cierro? Para poder hacer una segunda parte de este tema, porque realmente hay muchas personas que quieren conversar y veamos qué Seguro, seguimos escuchando. Así que ojalá puedas seguirme acompañando y estamos en contacto. seguro. Gracias, Ateo. Igual. ¿Y cómo es Dios? Y han escuchado la intervención de gente que de cierta manera ha querido explicarnos, enseñarnos cómo es Dios. No sé, ¿a ustedes les pareció, se sienten satisfechos con las explicaciones que han escuchado hasta el momento? Esto después se sube a mi canal de YouTube, así que si no estás desde el principio, no te preocupes. Sígueme, suscríbete en YouTube, ¿sí? Éntrate a mi perfil y de ahí entra a mi canal de YouTube, suscríbete. O si no, en YouTube mismo me encuentras como Ateo Digital. Inmediatamente voy a llenar mi taza de café y regreso y vamos a hacer una segunda parte. Así que les espero. ¿Cómo es Dios? Me gustaría que me expliquen. Así que, linda noche, ateos y no ateos. Nos vemos en la segunda parte en pocos minutos. Voy a llenar mi taza de café.